Perfecto. This meeting is being recorded. ¿Ya? Go. ¿Qué fue? Ya no tenemos que salir ahorita. Acción. Acción. ¿Ya? Buenas tardes, buenas noches a todos mis queridos amigos que están siguiéndonos cada miércoles en este programa que se llama Galería de Palabras, un programa que intenta dar espacio a todas aquellas personas que incursionan en distintas aristas de la cultura. Esta vez tenemos a dos personajes muy importantes a nivel nacional y se trata de la actriz Rosa Victoria Pardo y también del poeta, escritor Freddy Peñafiel, a quien les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches y bienvenidos, mis queridos invitados de lujo. ¿Cómo están ustedes? Empiezas, Rosa Victoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Qué gusto. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Freddy, buenas noches. Buenas noches, Irina, Rosa Victoria. Hola, qué gusto. ¿Hay un retorno en algún lado de lo que hablamos? Dani, ayúdanos con ese problemita técnico y vamos a seguir adelante con nuestro programa. Para mí es un gusto saludarles a ustedes, a los dos. Conozco de su trayectoria, conozco de la trayectoria de Rosa Victoria y también de Freddy. Freddy es un gran escritor, es un poeta y hace poquísimos días ha presentado su último libro de poemas. Nuestro programa empezaba a las 7 de la noche con Rosa Victoria, pero por motivos de fuerza mayor no pudimos hablar con Rosa Victoria y es por eso que hemos decidido hacer este programa que lo vamos a ir conversando de a poco, tanto con el uno como con el otro. Vamos a empezar entonces con Freddy. Saludándote, Freddy. Y bueno, primero quisiera, antes que mandarte todas mis buenas energías, mis buenas vibras, para que ese libro que tú has lanzado o que tú has presentado, pues sea un libro muy leído por los ecuatorianos, a quienes nos hace mucha falta esta cultura de la lectura, precisamente. Y eso es lo que pretende el programa. El programa pretende llegar ojalá a jovencitos, adolescentes, para que tomen en cuenta que la lectura es una parte fundamental dentro del desarrollo de los seres humanos. Así que, Freddy, tú tienes la palabra, mi saludo y mi respeto para ti. Bueno, muchas gracias, Irina. Sí, justamente acabamos de hacer la presentación del libro más reciente, espero que no sea el último. Se llama La poesía hace el milagro. Es una antología de la obra poética que he escrito a lo largo de mi vida, desde el año 85 hasta el 2022. Entonces es un libro recopilatorio. He publicado 8 libros antes de con este del 9º, y en este texto están los 8 libros. Nació de una conversación con varios amigos escritores que este año cumplíamos 50 años, nacidos en el 72, y nos pareció que los 50 años es un muy buen pretexto para publicar una antología. Entonces, con el apoyo del Ángel Editor, salió esta colección que se llama Pluma Junta, es decir, una antología de obra completa que se presentó hace un mes más o menos. ¿Cuál es y el estoy contentísimo. Claro, ¿Perdón? ¿cómo no? Después te pregunto lo que te iba a preguntar. Tú me dices que estás contentísimo y yo creo que es como cuando una mamá está por dar a luz, ¿no? Cuando ya ves cristalizado el hecho de ser madre y de tener a un hijito, a una hijita, es lo mismo con los escritores. Y te lo digo porque he visto y muchos me han dicho eso y es por eso es que algún reto, cuando el momento que te invité yo te dije, quiero que nos presentes a tu hijo. Y realmente pienso que así es, no sé si me equivoco al respecto. Bueno, este hijo viene más bien con espíritu de buceta, porque es un hijo que recoge a los otros 8 hijos anteriores. Entonces es una guardería de hijos en la que están ahí toda la palabra que se ha dicho. Sin embargo, lo que es bonito es que la edición está muy bonita,
Está muy bien cuidado. Si se fijan de ladito es como que tuviera 3D. Está muy bonito. Tiene un estudio introductorio de parte de mi querido amigo y maestro Marco Antonio Rodríguez, que tuve la suerte pues, de contar con un ensayo crítico de mi obra de casi 20 páginas. Marco Y por Antonio supuesto, Rodríguez, quien fue maestro de la Facultad de Comunicación claro, Social, ¿verdad? sí, sí, el del Maquito, Marco Antonio, que él fue mi maestro en la universidad justamente, y luego pues pasamos a ser muy buenos amigos. Y lo vi a los años después en esto de la pandemia, el día que lo visité para pedirle su ensayo y tuve la suerte de tener un ensayo que está muy bueno. Entonces el libro, en el peor de los casos, si no quieren leer comprar por la poesía del Freddy, pues pueden comprar por el ensayo del Marquito, que está muy bueno. Siempre chistoso, mi querido Freddy Peñafiel. Bueno, Freddy, queremos conocerte bien, queremos que todos los amigos y las amigas que nos escuchan y que están viendo este programa conozcan quién es Freddy Heredia. Es un hombre de No sé quién 50 es años. Freddy Heredia, no tengo ni la más remota idea de quién es Freddy Heredia. Perdóname, Freddy Peñafiel. Tú eres un ex compañero de la Universidad, de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central, y bueno, desde ahí he ido viendo tu trayectoria porque se ha hecho pública y lo único que yo sabía y lo único de lo que yo soy testigo es de que siempre te veías sentado en las gradas de la universidad, con tu cabello largo, rubiecito, tus ojos claros y siempre con libros. Siempre Peñafiel estaba con libros, siempre, siempre. O sea, no había día que no le veía leyendo. Y eso me llamaba mucho la atención y creo que Freddy no se percataba de quién pasaba a su lado ni nada porque siempre estaba muy centrado en sus libros. Y eso habla muy bien de una persona porque te cultivas cuando lees, te llenas de mucha imaginación y, bueno, te trasladas a un sinnúmero de realidades y de no realidades también. Bueno, sí, o sea, dentro de las múltiples cosas, soy periodista. Pasé 4 años de mi vida en la universidad. A veces sí entraba a clases, no estaba siempre en el patio. No siempre, o sea, sí, el 90% de las veces sí estaba en el patio realmente, porque además yo iba a la universidad desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y solamente tenía 4 horas de clase, el resto del tiempo pasaba ahí pajareando. Pero claro, tenía una shigra otavaleña y dentro de la shigra siempre había un libro. Eran las épocas además de grandes descubrimientos, de encontrar nuevos autores, de conocer nuevas voces. Y tuve la suerte además de que Marco Antonio, por ejemplo, Marco Antonio Rodríguez sea mi maestro, entonces conocí cosas a través de Marco Antonio, a través de Fabián Guerrero también, que ahora es decano de la facultad, una persona seria y adusta. En esa época era serio y adusto, pero era profe, entonces nos compartíamos lecturas y cosas. Y el primer texto, lo primero que publicamos fue justamente de un taller que salió de la facultad, el taller Libertario Imagina. Publicamos ahí una antología pequeña de obra con algunos de los compañeros del curso. Y luego ya, pues uno yo me hice profesor de literatura, estudié después para ser profesor también y he sido profesor los últimos 30 años. ¿Te Empecé a ser profesor pasaste, ajá, me pasé, ¿no? ¿Dónde me pasé? te pasaste de la Universidad Central a otra universidad o No, permaneciste ahí? me gradué en la Central, después estudié una maestría de educación en la Salesiana y después en la Universidad de Barcelona para ser profesor. Y es lo que he sido. Bueno, mantengo un programa de radio, Rosa Victoria fue mi compañera en el programa de radio hace 20 años y piquito, cuando éramos jóvenes y bellos y nos hacían afiches por bonitos y salíamos en las pantallas del cine. Bueno, Pero yo he seguido con el programa Rompecabezas sale ahora todos los jueves y sábados a través de la señal de www.radiolacalle.com y los sábados se retransmite por la radio municipal de Loja. Es un programa dedicado a la poesía, a la mejor música de nuestro planeta natal, en el que entrevisto gente y leo poesía, básicamente, porque no hay necesidad de esos espacios. Normalmente el promedio de gente que mira el programa en las redes sociales es de entre 120 y 200 personas. A través de la señal de la radio, que como es una radio digital también se puede medir, está también igual alrededor de 150 personas. Entonces hay unas 350 personas que se reúnen a escuchar poesía los jueves. Y o sea, da ganas de seguir viviendo, digamos, porque mientras no se pierda la poesía, nada está perdido. así es. No estamos en concurso, pero nos ganas con un poquito de audiencia. Bueno, Pero Freddy, tengo 30 años haciendo el programa, entonces está bien.
Ya, muy bien, perfecto. Bueno, luego nos das exactamente cuál es el link o a través de qué emisora te podemos escuchar, porque eso sí es importante, que nos vean que estamos vigentes en el tema del periodismo también, ¿no? Que no hemos dejado de lado por dedicarnos a una cosa, no hemos dejado de lado lo otro. Y ahora me gustaría saludar a Rosa Victoria Pardo. Ella es actriz, también la conozco. Fue mi compañera en este caso de Radio Católica Nacional, donde yo estuve 20 años. Y tengo el gusto de contar con su amistad, una linda persona, una muy buena actriz y ahora está al frente de un teatro que ya ella nos va a decir. Rosa Victoria, qué gustazo tenerte y qué bueno saber que tú eres amiga de Freddy Peñafiel. Si no estaba yo aquí con la incertidumbre de y si no se llevan, ¿cómo conversamos? Y me toca presentarle. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo estás? Buenas noches, Freddy. Qué gusto verte a los 1000 años. Y a la Irina también, en realidad. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy, muy feliz. A mí me gusta muchísimo la radio. Hago radio desde que tengo 14 años. Ahora ya tengo algunos más. Y claro, para mí siempre es un gusto estar en una entrevista como esta. Gracias, Rosita. Bueno, vamos a seguir dialogando con ustedes paralelamente. A ratos sí tengo que hablar con uno de los dos porque la idea es resaltar la obra o las obras que ustedes están haciendo y ustedes en este momento, los dos, yo creo que es una coincidencia, es una casualidad. Porque yo pensé en los dos y después me di cuenta que tanto Freddy estaba presentando su libro como tú estás presentando tu obra teatral. Así es. Sí, entonces es una linda coincidencia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué te parece si seguimos conversando con Freddy? Vamos a continuar con él, nos esperas un ratito, luego continuamos contigo y luego hacemos un trío, ¿ya? Estoy muy feliz de escuchar lo que dice Freddy y le felicito por este 8º libro. Gracias, muchas gracias. Bueno, Freddy, ¿qué te impulsó a escribir este libro número 8, que lo has llamado Un Bus ahora mismo? Le pusiste otro nombre, o guardería, la guardería de poemas. Es que es la guardería de los hijitos anteriores. Guardería Bueno, de poemas. El libro más reciente, nuevo, que publiqué fue en el 2020, es un libro nuevo. Este libro es una antología, sí, es una antología que recoge los 8 libros anteriores. No tienen ningún texto nuevo, no quise publicar nada inédito, tengo otros textos inéditos que saldrán cuando puedan, cuando tengan que salir, pero este libro es una antología. En esta época terrible de encierros, de COVID, de enfermedades, de muerte y demás, sentimos que los 50 años es un momento interesante para dejar un legado conjunto, digamos. Entonces, hicimos esta antología con el Javier Oquendo, por ejemplo, con el Gabriel Abedrao, que somos parte de esta colección. Y son libros completos, libros antológicos, libros que buscan marcar una generación, porque además es muy curioso que en el año que yo nací, en 1972, hayan nacido tantos poetas. Y ya se publicó un libro que se llama 1972, Modelo para Armar, en el que estaban 12 poetas ecuatorianos nacidos en el 72. Pedro Gil, Xiomara España, muchos. Entonces es curioso como de alguna manera ese año marca una generación poética. Entonces esta antología busca justamente eso, busca dejar ahí las palabras hechas hasta ahora, hacer un corte, que la gente pueda ver una obra completa, pueda ver el estilo que se ha modificado, que no se ha modificado, cómo ha ido cambiando o cómo no, o cómo alguien ha ido creando su propio estilo. Y es un momento para eso, un momento de pausa. Es por eso que me gusta tanto el libro, porque es un momento de mirar todo lo que uno ha hecho y de que la gente pueda decir, ve, ha habido un poeta atrás de esa barba que algo ha hecho también, ¿no? Entonces, es por eso que se publica este libro. Y el título es La poesía hace el milagro, porque es una frase que yo puse desde mi primer libro, porque en el año 92 me encontré con unos poetas, un grupo de poetas llamado Poetas del Milenio, que venían de Colombia, y al final me los encontré literalmente en la universidad, entonces me sumé a esos tipos recitales por Quito, y al despedirnos me dijeron justamente eso, la poesía ha permitido encontrarnos, la poesía hace el milagro.
Entonces me adueñé de esa frase, me pareció una frase maravillosa. La puse en todos mis textos, en algún lado de todos mis libros está la frase. Y me pareció que en la antología era un buen título. Entonces la poesía hace el milagro de estar aquí. Y además en estas épocas de muerte, me dio COVID antes de publicar la antología, cuando ya estaba en imprenta. Entonces dije, antes, en lugar de convertirse en un texto ontológico, se iba a convertir en un texto póstumo. Pero claramente no me morí, entonces sigue siendo un texto ontológico. Claro que sí. Naciste en el 72, como dices tú, hay varios escritores, poetas que nacieron en ese año. Mira de lo que me perdí, yo nací un año antes, en el 71. Pero a la vez veo que somos de la misma leva los tres, ¿no? Rosa Victoria, tú y yo, como que estamos por ahí por las mismas edades, entonces nos vamos a entender mejor. La generación Plaza Sésamo. Sí, totalmente. Sí. Y Cañitas, Telejardín. No, y también Telejardín. la telenovela de la Argentina. Pinina. Pinina. Mundo de juguete. Mundo de juguete. Mundo de juguete. Qué lindo recordar todo esto. Rosa Victoria también está ahí con unos ojitos de nostalgia de aquella niñez. Y ya se queda en nuestro recuerdo, pero también que nos ha marcado, ¿no? Nos han marcado muchísimo porque de nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestros primeros años de adolescentes, de la juventud, se va marcando tu vida. Y cada día que pasa, cada minuto que pasa, tú te vas alimentando y nunca dejas de aprender. Es lo que siempre digo yo, todo en la vida es un aprendizaje, absolutamente todo. Y Rosa Victoria es una gran actriz, le hemos visto en varias obras, también en varias novelas televisadas, a veces de buena, a veces de mala. Y eso es lo bueno de una actriz, ¿no? Que sepa ser de buena y de mala y a veces de la misma Rosa Victoria. Más o menos. Sí, claro, por supuesto. Esa es la magia de la actuación, el ser quien no eres, básicamente, porque ahí es cuando existe realmente una creación de personaje. El tener una psicología que no es la tuya, una historia que no es la tuya, una forma de moverse, de reírse, de interpretar la vida, de una cosmovisión que no es la tuya. Es como jugar a ser otra persona. Un poco por ahí va. Qué bien. Sí, y hemos visto con mucho orgullo, somos ecuatorianos y tenemos mucho que dar y hemos visto que mucha gente que está a nuestro alrededor ha hecho cosas importantes por la cultura y que han sido quizá aquellas personas que han ido abriendo nuestro camino. Y yo te digo porque soy aficionada, realmente yo no soy una actriz como tú de fama nacional y podría decirse internacional, pero sí, tú sabes que he hecho radioteatro, etcétera, ¿no? Tú sabes que he hecho de viejita, de niña, de todo, ¿no? He tenido que meterme dentro de la psicología de cada uno de los personajes. Estamos ahorita mismo hablando entre tres personas. Por un lado, Rosa Victoria, por otro lado está también nuestro otro invitado, que es Freddy Peñafiel. Y yo quisiera preguntarle a Freddy, ¿cuál fue el primer libro que él tuvo en sus manos? Estoy segurísima que recibió algún libro de algún familiar suyo, no sé por qué, y si me equivoco tú me lo dices, pero ¿cuál fue el primer libro que tú recibiste y que comenzaste a leer y te apasionó o no fue así? El primer libro seguramente fue Coquito Lee, que lo recibíamos todos en primer grado, pero los libros que me apasionaron fueron un poquito después, fueron en cuarto, quinto grado, cuando mi tío Hugo Larrea Benalcázar, que tenía una librería, tenía unos libros de vaqueros, unas colecciones chiquitas de vaqueros, y me daba los libros de vaqueros. Entonces yo leía historias de vaqueros, historias de soldados, y me parecía una cosa maravillosa. Luego, claro, los clásicos también, me pasé por El Principito. Mi papá tiene pues una colección enorme de una revista que se llamaba el libro Elegido, que era una serie de resúmenes de libros que se publicaba hace años. También algunas selecciones de Reader Digest, entonces, y mi lectura además estuvo cruzada por la lectura de diccionarios enciclopédicos,
porque yo era un niño muy raro y en vacaciones yo me leía el diccionario enciclopédico, entonces yo sé muchas palabras que nadie más sabe y no me sirven para nada porque nadie me entiende, pero me las sé. Entonces, Por ejemplo, una de ellas, a ver si es que sabemos nosotras, bueno, avalorios es una cosa maravillosa, por ejemplo, avalorio. que es una lindísima palabra que está en la primera página del diccionario, por eso me ¿Tiene acuerdo. que ver algo con aval, con el aval? No, es con Avalor. B grande, es con B grande, son joyas, adornos, pero esas cosas que uno hacía cuando era niño. Entonces mis lecturas son muy variadas, pero lo importante es que son lecturas, es decir, que aprendí que la palabra puede dejarte huellas, puede crearte sombras y puede darte luces. Entonces me agarré de la lectura y no la he soltado. A veces salió un poquito menos porque ya uno tiene cosas que hacer en la vida real y cuando llega el rato de leer se duerme porque ya está grande. Pero, pero claro, yo sigo leyendo todo el tiempo, soy profesor de lengua y literatura, no me queda más opción que... Ese es un problema, porque mi tarea debería ser que los niños se enamoren de la literatura. Esa es mi misión en la vida. Pero uno no puede obligar a la gente a enamorarse de nada ni de nadie. Entonces mi misión en la vida es hacer que los niños lean cosas, porque tal vez en algún momento, quizá uno, va a encontrar algo que le va a gustar y va a decir, ve, qué interesante y voy a seguir leyendo. Tal vez los otros 50 no, pero ese uno ya lo salva. Mi otra consigna, aparte de que la poesía es el milagro, es que hay que hacer la revolución un niño a la vez. Entonces, un niño que aprenda a leer poesía, que se emocione, que le guste, ya está. Salvamos el mundo a través de ese. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que eso es súper, súper importante, sumamente importante, porque, mira, hay tantas influencias, tanta influencia de cosas externas en la juventud, en la niñez, ahora, que son cosas que no tienen sentido. Yo veo que hay una falencia muy grande en este tema de la lectura, en el tema del arte, y ahora todo el mundo está en el celular y si no sé una palabra, bueno, eso está bien buscar el significado de la palabra, pero casi todo está resuelto para los chicos de hoy, aparentemente en un celular, en un aparato. Inclusive las amistades se hacen ahora a través de las redes sociales. No es como cuando nosotros éramos niños, hacíamos amistad vis a vis, a veces por teléfono, a veces también teníamos los amigos, no sé si a ustedes dos les pasaba, los amigos por correspondencia, Claro. ¿sí? Que tenía, no sé dónde buscábamos, eso sí me tendrían que hacer acuerdo, no sé dónde buscábamos, pero Yo buscaba en las radios internacionales, en Radio sí, Nederland de Holanda, Radio Habana, Cuba. Allá tenían programas de amigos Yo- por correspondencia. sí, yo tenía amigos por correspondencia y nos escribíamos cartas y estaban gente que estaba en otro país, que yo no me imaginaba dónde ni, o sea, sí me imaginaba dónde era porque a mí me gustaba mucho la geografía, pero ahí era tan bonito porque era la letra de la persona y las emociones también tuvo a ratos como que las puedes descifrar a través de la letra de la persona, ¿no? Y además de eso ves qué tal ortografía tiene. Y sí, era muy bonito esto de los amigos por correspondencia, pero ahora todo se ha centrado en el celular, todo está en las redes sociales que en su momento sí son necesarias, son importantes, pero no lo es todo. ¿Qué me dicen No, yo, ustedes? no, yo quería contarte una cosa chiquitita nada más de esto y después ya me callo para que hable nuestra Victoria, porque la No, tenemos ahí. no, Yo soy bien dale. hablador. Verás, a mí me sorprendió una cosa. Hay una red social que se llama WhatsApp, que es una red social en la que la gente sube y escribe sus cosas. Cualquier persona puede subir y escribir sus historias y sus novelas. ¿Cómo me También dices escritores que se llama? conocidos. What? WhatsApp. WATTPAD. WhatsApp. Allá. Si preguntas a tu abuela, lo sabe. Estoy seguro que la conoce. Es De una hecho, red social en la que se cuentan historias y demás. Luego, esta red hace que se publiquen los libros y todo. Pero hay cosas muy buenas, es decir, hay cosas extraordinarias que se publican ahí y los niños lo están leyendo, los jóvenes lo están leyendo con mucha avidez. Tal vez no es Dostoyevsky, sin duda,
pero son historias que le tocan su vida y su cotidianidad y lo están haciendo y lo están leyendo y está funcionando. En TikTok, por ejemplo, esa red que la gente dice que no sirve para nada, hay un montón de escritores, hay un montón de poetas, hay jóvenes de 15 años que están haciendo su poesía. No es la mejor calidad del mundo, pero están haciendo cosas. Entonces, si nosotros nos decimos, no, los niños están en otra cosa porque tienen el teléfono y no sirve, más bien hay que darle la vuelta. O sea, yo tuve una alumna que el año pasado hizo una monografía sobre Wattpad, justamente por eso es que la conozco, sobre esta red social, sobre cómo es la nueva literatura. Porque tú escribes el capítulo 1 de tu novela y la gente la comenta sobre ella. Dice, pero ¿por qué el personaje no hace esto? Entonces uno dice en el 2 escribes y el personaje hace lo que la gente quiere. O dices, no, lo hace todo lo contrario, pues le va a la contraria. Pero vas jugando con eso, de que es inmediato y que va construyendo una literatura colectiva, una literatura social, que también es bien interesante y que a los hombres les está conmocionando un montón. Ahora sí, prometo quedarme. Rosa Victoria, del micrófono suyo. No, ahora que hablas de esto, me parece genial y no la conocía. Yo voy a hablar con Rafaela, le voy a preguntar, porque sería bueno que a través de esta red social que tú acabas de mencionar, Freddy, para lograr, ojalá, acaparar el mayor número de visitantes y, como tú dices, interactuar con las personas que están allí leyendo y hacer una poesía o hacer una novela colectiva, donde no solamente estén mis ideas, sino también de los amigos que tengo a través de esta red social, que debe ser muy, muy interesante. ¿Tú ya has hecho alguna obra o estás haciendo algo y has publicado ahí, Freddy? Y No, retroalimentación. no, porque es para narración, es para narradores. Yo soy poeta, no sé contar historias. No. Irina, yo quería contarles una experiencia súper importante que vimos en el Teatro Bolívar con los jóvenes. Porque a veces este asunto de que los jóvenes están en el celular y no sé qué, es como un poco un cliché. Y nosotros nos dimos cuenta de toda esta cuestión por lo siguiente, verás. Nosotros, al salir de la pandemia como teatro, nos habíamos planteado qué es lo que vamos a hacer, por supuesto, ¿no? ¿Con qué vamos a salir? Y claro, siempre habían los productores que decían, pero tenemos que hacer conciertos. Y otros decían, no, tenemos que hacer obras de teatro, no, tenemos que hacer... Entonces, pensando muchísimo, yo les dije, no quiero hacer conciertos. Quiero saber qué es lo que piensan los jóvenes de todo lo que sucedió durante la pandemia. Y lo vamos a hacer de dos formas. Un festival de música y un festival de oratoria. Y los productores del teatro me decían, pero ¿cómo? Festival de oratoria, si la oratoria ya no le interesa a nadie. Peor todavía a los jóvenes. Y nos llevamos una sorpresa increíble. 180 colegios inscritos en el Festival de Oratoria, único en la historia. ¿Qué clase de oradores que encontramos durante este festival? Fue una cosa increíble. Y en el Festival de Música, misma situación. Entonces, un poco lo que decía el Freddy tiene toda la razón, ¿no? Es necesario darles la oportunidad para que se expresen en su mismo lenguaje, a través de una cosa, de una dinámica, digamos, aparentemente caduca, pero en su mismo lenguaje. Y fue realmente espectacular. Qué maravilla. Mira, como Freddy tuvo mucha razón al decir hay que darle la vuelta. Y tú dices, es un cliché. Sí, nos dejamos llevar a veces por los prejuicios, pero sí hay una gran mayoría de jovencitos que se dedican a utilizar el celular en cosas que realmente, bueno, no vamos a desmerecer, pero sí pasan el tiempo. O sea, sí dejan pasar el tiempo en cosas que no son buenas para ellos, pero a la final de todo se aprende, de todo se saca algo bueno y algo no tan bueno. Claro, pero de todas maneras es conveniente contemplar que siempre las generaciones contemporáneas van a tener como esa contra, ¿no? Eso fue así. A nosotros nos sucedió con el tema de la tele, no sé si ustedes se acuerdan, que la caja tonta, que la caja inútil, que no sé qué, que les va a destrozar el cerebro, y a la final realmente no fue así, porque ¿quién quiere consumir? Lo que sí tenemos que enseñarles es a consumir cosas constructivas.
Pero este tipo de elementos van a existir siempre, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo les enseñas? Preguntémosle al profesor. A las ¿Cómo les audiencias. enseñamos? ¿Cómo les enseñamos, mi querido Freddy? Yo creo que el concepto de cosas positivas es un concepto muy complejo, porque lo positivo para alguno puede ser no No, positivo para otro, dije es decir, ibas. constructivas, muy bien. Sí, lo de constructivo es complejo, porque puede ser constructivo para... No, a ver, ¿cuál es el problema de los jóvenes? Es algo que estoy discutiendo con mis profes desde hace algún tiempo. Los profes tienen, los alumnos tienen un terrible miedo al vacío. Estamos viviendo una sociedad neobarroca. Sí, Entonces, cuando hay un momento de vacío en el que te quedas solo, sin hacer nada, y te toca pensar, escapas. Te escapas de ese momento de pensar a través del celular, que es lo primero que está a la mano, a través de una llamada telefónica, a través de buscar algo. Tenemos miedo al vacío. Y creo que es algo que tenemos que reflexionar como sistema educativo, como sistema de comunicación, como periodistas. ¿Por qué hemos creado esta sociedad de miedo al vacío? Cuando tengo un par de sobrinos, me dice, estoy aburrida, me dice una sobrina de 10 años. Digo, qué bueno, es perfecto, es maravilloso, el aburrimiento es el momento de la creación. Pero no, buscan darle algo. No, pero toma el teléfono, toma los Legos, toma el libro. Si estás aburrido, está perfecto estar aburrido. Los filósofos se aburrían y crearon el sistema filosófico universal, pero somos una sociedad que le tiene ese miedo al vacío. Le dejamos al guagua solo con la tele, ¿cómo va a estar solo? O le damos el celular, porque ¿cómo va a estar sin hacer nada? Entonces creo que por ahí va la cosa. Nosotros como adultos, una sociedad súper adultocéntrica, hemos creado unos jóvenes que le tienen miedo a estar con ellos mismos. Y estar con ellos mismos es la posibilidad de pensar. Entonces, si les negamos esa posibilidad, pues estamos complicados. Ahora, es maravilloso abstraerse del universo con el celular, por supuesto, es maravilloso. Abres TikTok y empiezas a pasar páginas y resulta que son las 3 de la mañana y estás ahí pasando páginas. Y yo tengo 50 años, no tengo 17. Los que tienen 17 seguramente lo disfrutan mucho más porque ellos sí se despiertan sin ojeras. Pero es por ahí. Entonces es una reflexión un poquito más profunda de simplemente cómo les enseñamos a usar el aparato. Es una reflexión de qué sociedad estamos construyendo y de qué búsqueda filosófica estamos haciendo con nuestros guaguas. El barroco es la búsqueda de llenar todos los espacios. Y es lo que estamos tratando de hacer. O sea, nuestros niños tienen clases en la mañana, extraescolares en la tarde, deportes, les llevamos a inglés, los fines de semana a la misa, a visitar a la tía, y les llenamos de cosas porque tenemos miedo de que se encuentren solos, porque cuando están Para solos que no piensan, pasen sin hacer nada. para que no piensen, porque cuando están sin hacer nada es cuando están pensando. claro. Uy, ya se puso complicada esta entrevista. Y, No, y no, no, está muy interesante. Muy a interesante. los padres, tú que eres profesor, Freddy, ¿qué nos recomiendas a los papás? Que, bueno, ahorita ya nos diste una recomendación grandísima, que es esta de dejarles que tengan ellos también su soledad, que conversen con ellos mismos, que hagan una introspección, que se analicen, que, bueno, que piensen en lo que hicieron o lo que quieren hacer, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo podemos los padres de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, hacer que estos medios de comunicación, estos medios alternativos de comunicación, vayan a contribuir a su crecimiento y a cultivarlos? Porque el hablar de malo o bueno, de mejor, peor, como tú dices, es muy complejo. Y subjetivo totalmente. No tengo idea, no sé. Es decir, yo soy rector de un colegio, pero no sé qué consejo darles a los papás. Y el único consejo posible de darle a un papá que está con un guagua es escucha a su hijo, escuche qué Claro. está haciendo, escuche qué música está escuchando, sepa qué está haciendo y déjele hacer lo que el niño necesita hacer. Porque a veces los papás decimos, pero ¿cómo estás oyendo eso? ¿No? Esa música es diabólica o qué sé yo. Y no solo no escuchamos, sino que intervenimos y creamos rebeldías. Yo creo que nuestros jóvenes ahora tienen muchísimas más herramientas de las que tuvimos nosotros. Claro, Cuando yo era guapo me llevaban o sea, la diversión que tengo grabada en el alma es cuando me llevaron a Telejardín a jugar claro. con cañitas y cornetín y con el oso Pipo y el gorila Rococó. Sí, pero los guaguas hacen eso en el celular en 30 segundos, están construyendo universos y con amigos virtuales, imaginarios. Lo de Claro. los amigos por carta. Yo tengo todavía contacto con la primera
chica con la que intercambié correspondencia a los 13 años. Qué Se llama chévere. Silvia Sapien, de Venezuela. Entonces, imagínate lo que era escribir una carta en la que le contaba otras cosas. La carta se demoraba un mes en llegar. La respuesta de ella se demoraba un mes en llegar. O sea, el gato, que era una historia maravillosa que te habían regalado en la primera carta, ya estaba muerto cuando llegaba la otra. Entonces era una cosa terrible. Ahora la inmediatez nos tiene en otro nivel de alteración. Quería comentarles una experiencia que tuvimos también en el teatro. Esta vez de formación, tenemos unos talleres de formación actoral, dancística, de interpretación vocal con niños. Y el problema más grave que teníamos durante la formación de los niños o durante el taller era que muchos de los niños contemporáneos no juegan. O sea, juegan a través del dispositivo, pero al no jugar, tienen en ese aspecto, una creatividad muy limitada para generar los personajes, para generar las situaciones. Y eso sí nos parecía muy triste y muy doloroso, porque al no interactuar socialmente y aprender del juego social, o sea, tienen otra dinámica de jugar con el dispositivo, juegan igual, ¿no? Pero ya no juegan socialmente. Y eso sí, me parece que podría tener mucha relación con lo que dijo el Freddy, ¿no? Y también tiene muchísima relación con la generación de autoestima, de estima propia, de esa estima que se requiere para no temerle a la soledad de aquella que estabas hablando. Sí, qué bien, qué buena la reflexión tuya. Sí, lo que acabas de decir es bastante certero, bastante, yo creo que importante también, porque nosotros estamos destinados, los que ya estamos en los 49 años, en los 49, 50, 51, estamos destinados sí, a crecer, pero también a ver crecer a otras generaciones. Y de alguna manera vamos haciendo un caminito, ¿no? Cada quien hace su camino, cada quien hace su propio camino, pero también podemos ir dejando huellas para que a través de nuestros actos vayan siguiendo los jovencitos, y no solamente en el arte, no solamente en la poesía, no solamente en el teatro, no solamente en la poesía, en todo, absolutamente en todo, inclusive en la cocina. Ahora hay una cultura que confluye un sinnúmero de cosas, ¿no? La cultura de la comida italiana con la cultura de la comida argentina o de la ecuatoriana o de la de Sangolquí. Y eso es una maravilla, porque ahí tú ves que hay una mixtura de cosas. Y frente a esto, tenemos que sonreír nosotros, porque esa es una de las partes positivas, de alguna forma, no sé cómo más decir, Freddy, auxilio, pero es una de las cosas positivas que se dan a través de estos mensajes que van y vienen, de estas interacciones, de este feedback. Freddy, Bueno, mi yo te cuento señor. que hablando de cocina, yo tuve una columna gastronómica también en el periódico alguna vez, y antes de la pandemia tenía la opción de estudiar una maestría o estudiar un PhD o alguna cosa, y estudié un curso de cocina. Es decir, en vez de graduarme de máster, me gradué de cocinerito. Entonces, lo que fue maravilloso para la pandemia, porque ya en la pandemia yo ya sabía cocinar. Real. Entonces mi mujer estuvo muy agradecida, que creo que fueron los dólares mejor invertidos, mejor que la maestría en educación, fue el curso de cocina, claramente, porque nos permitió sobrevivir. Pero, pero es curioso lo que hablas de la cocina, porque es también un mundo nuevo para los jóvenes también. Y los jóvenes a través de la cocina se expresan un montón. Justo antes de la pandemia había un concurso intercolegial de cocina, en el que los jóvenes iban al CCI, el lugar donde se cocinaba, y iban a construir su propia visión del mundo a través de la cocina, que tiene muchísimo que ver con política, que tiene muchísimo que ver con historia, con literatura, y es una herramienta súper interesante. No sé si eso era lo que preguntabas, pero ya es hora del acento. Sí, qué importante es eso. Mira, vamos conversando y vamos sacando cosas que no sabíamos. Yo no me imaginaba de este concurso que tú estás hablando ahora mismo, Freddy.
no me imaginaba que había un concurso de este tipo. ¿Te estamos quitando el tiempo? ¿Ya, en serio ya estás, tienes que cenar? O, No, o sea, sí es la hora de la cena, pero ya cenaré en algún momento. ah, ya. En un momento. En un momento. ¿Cuándo fue la primera vez que tú le viste a Rosa Victoria Pardo, tal vez actuando? ¿O eran amigos de fiesta, de farra? No, yo la veía en la televisión y la primera vez que la vi en persona creo que fue cuando nos hicieron una serie de fotos para la publicidad del programa de radio. Así es. Ah, Y ya. después ¿Y le salieron veías en la tele? en el cine, salían así en la pantalla del cine, el Cinemark, salíamos de 18 metros de alto. Exacto. Cuando había el cine mudo, El cine mudo, ¿qué es? Pues en blanco y negro. Junto. en la publicidad de Cinemark, con sus asientos ergonómicos y sonido envolvente. Exactamente. Y nosotros ahí en un súper chévere diseño de rompecabezas, que era precisamente un diseño con unas piezas del programa que teníamos juntos en Sonorama. Ustedes no se imaginaron nunca que ahora iban a encontrarse en esta esquina. Pues Sonorama, no. señal nacional. Exacto. En No, esta no. esquina que se llama Galería de Palabras. Qué bonito conversar con ustedes. Y miren quién ha venido también acá a conversar. Tengo un pequeño amigo que se llama Kiro. Hola, Kiro. Qué Yo no lindo. podía ver a los gatos porque son metiches y ahora ya le quiero mucho a este Kiro. Pero váyase que después conversamos. Bueno, sigamos dialogando con nuestros invitados, Rosa Victoria Pardo y con Freddy Peñafiel. Los dos artistas, cada una por su lado. Una invitada es actriz. El invitado es, a ver, váyase con su papá. El invitado es Freddy Peñafiel, es escritor, es poeta, es profesor y debe, por este mundo de la docencia, debe conocer un sinnúmero de problemáticas actuales de la juventud, de la adolescencia, que a veces a los padres como que nos tienen un poco asustados porque decimos, a ver, ¿esto es moda o es realmente lo que está sucediendo en la sociedad? Te estoy hablando del tema, vamos a topar un tema que puede ser un poco complicado para algunas personas, pero yo quiero que nos retroalimentemos y que todas aquellas personas que están escuchando este tema podamos hablar de esto, ¿no? Y es la parte de la sexualidad, ¿sí? Antes, de pronto, los chicos, las chicas, tenían solamente dos opciones. O te gustan las mujeres, o te gustan los hombres, o el varoncito celeste y la mujercita rosada. Ahora los chicos tienen su propia manera de definirse. Y esto a los papás viejos como que asusta un poco, ¿sí? Ustedes, desde sus perspectivas, desde sus trabajos, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es la lectura actual de este tema de ustedes dos? Levante la mano quien quiera hablar primero. Yo también voy a ser de docente en este momento. A Ya ver, Rosa no, Victoria levantó la mano. Rosa Victoria. A ver, cuente. Te cede la palabra a ti, Freddy. Después habla Rosa Victoria. Hablo yo entonces, a ver. Claro que Yo creo sí. que, no creo que haya mucha diferencia de lo que pasaba antes, sino que lo que pasaba antes era que no lo veíamos. Exacto. Ahora vivimos una sociedad que es mucho más abierta y se hablan de estas cosas de las que no se hablaban y sabemos que existen movimientos que reivindican las libertades individuales y las opciones personales. Cuando uno estaba en el colegio, pues el chico tú no lo veías y era el rarito, o era el raro que tenía otra opción distinta. Ahora ese rarito tiene una opción distinta y que en muchos de los casos está orgulloso de tenerla. Es decir, de reconocerse como mujer, como hombre o como no binario.
que también es una opción, es decir, tener la opción de no tener opción. Y creo que está bueno que se abra esa posibilidad. A los papás les va a costar siempre un montón tratar de entender que existen diversidades en el mundo, porque claro, es fácil hablar de la diversidad en abstracto, pero cuando la diversidad está en tu casa de pronto es más complejo, porque sabes que el mundo es un mundo feo para la gente que tiene una opción distinta. Pero está bien, y está bueno que así sea. Yo tengo muchos conocidos jóvenes, adolescentes, que tienen una opción sexual distinta, que se reconocen como un género distinto al que nacieron, por ejemplo. No solo desde la homosexualidad, sino de un género distinto. Es una niña que se reconoce como niño ahora y es un niño y hay que tratarle como niño, pues es así, o viceversa. Pero no creo que sea nuevo. De hecho, si pensamos en los griegos, no es nada nuevo, Claro. pero y está bien que así sea, y está bueno que tengan la palabra y que los niños puedan decir al papá, ¿sabes qué, papá? O sea, soy esto y ya, soy nomás. O sea, no es discusión, no te estoy pidiendo permiso para hacer, porque ya soy. Claro. Ujú. Ya, ahora sí te toca los capitales. Ah, Yo, bueno, diga, yo voy desde el señorita ámbito del, Pardo. yo voy desde el ámbito del arte. Por supuesto, en el ámbito del arte, este tipo de vivencias se ha generado desde hace muchísimos años y siglos, si es que es posible. Y yo realmente reivindico al artista y a la persona, porque creo que la opción sexual de cada quien es una cosa muy íntima y personal, y que no tiene que estar necesariamente involucrada con el reconocerse en el arte, porque es una cosa que se da naturalmente. Entonces, obviamente a veces yo sí creo que a ciertas generaciones un poco nos llama la atención, por ejemplo, todos estos asuntos de los cambios de sexo y estas cuestiones, em, como padres y como parientes, porque es un poco impactante para nosotros que crecimos de otra manera. Pero eso no significa que no existió siempre, como bien dice el Freddy, y que por supuesto hay que, más bien desde el ámbito humano y desde el ámbito, am, digamos, no sé, emocional, entenderlo, captarlo y respetarlo, nada más. Creo que esa es la opción para mí, que cada quien respete su dinámica y su función en el ámbito sexual, y eso es todo. Porque para nosotros en el arte, el artista es un artista, no importa si es binario o no binario, o si es binario o si es de lo que sea, la idea no tiene nada, no pasa por ahí, no pasa por el orgullo de su sexualidad, sino pasa por el orgullo de su calidad de arte. Ujú. Muy bien. Perfectas las respuestas de mis queridos invitados y es por eso que están aquí en el programa y me lleno de orgullo, por supuesto, porque sé que ustedes son personas destacadas en lo que hacen. Lo que hacen lo hacen bien. Y Rosa Victoria ha sido parte de algunas producciones nacionales. Yo te vi en alguna producción en la que se contaba una historia, no recuerdo si era de Sucre o de Bolívar, recuérdame. Es la historia de Manuela en realidad. Sí, sí, de De Manuela. Sucre y de Bolívar. Sino era más Bolívar. bien la historia de Manuela Sáenz, que es una historia maravillosa, de Tú eras verdad. Manuela, De ¿verdad? reivindicación, sí, de reivindicación absoluta. A pesar de que la historia nunca le reivindicó, pero ella con su acción, con su accionar, sí impulsó la visibilización de las mujeres en toda esta gesta libertaria que fue tan interesante, ¿no? ¿Cómo definirías tú a Manuela? Porque acabas de decir una cosa. Tal vez no nadie la entendió. En ese momento ella era una mujer adelantada a su tiempo, adelantadísima a su tiempo. Tal vez fue una bruja, pero sí, y mucha gente le ha catalogado, mira, han dicho cualquier cosa de Manuela, menos de que fue una mujer que realmente ayudó a nuestro país a que se libere del yugo español, hablemos así. Pero, claro, ella fue una gran mujer que estuvo adelantada a su tiempo. Ella y muchas más, ¿no? Ella y muchísimas más, como Manuel Espejo, como Rosita Campuzano, como Juana Zurduy,
Ella y muchas más, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, Juana Zurduy. Yo lo que creo es que son ese tipo de seres, no necesariamente mujeres, hombres o mujeres, eso a la final da igual. Son ese tipo de seres que realmente vienen como marcados, vienen ah, ¿qué digo? Y como marcados para generar alguna cosa destinataria, ¿no? A través de Entonces, su rebeldía, sí, ¿no? Podría ser. perdón, A través de su rebeldía. a través de su rebeldía y a través de su concepción del mundo, porque bueno, Manuela era una mujer nacida en un seno familiar, digamos, no en un seno familiar, sino más bien fuera del seno familiar. Era una mujer con muchas experiencias vitales diferentes a las mujeres de entonces, una mujer que hablaba 5 idiomas, una mujer que levantaba a los soldados a chirlazos en las batallas. Entonces, cuando grabábamos en Papasacta algunas de las escenas, te pones a pensar cómo estas mujeres que, perdón, normalmente vivían en esas casas, en esas casas de las ciudades conventuales como Quito, que a las 6 de la tarde estaban en casa, ¿no? Cómo una mujer de estas se atrevió a tanto, se atrevió a tan poco a la vez, y tuvo este arrojo, ¿no? Para ir en campañas libertarias con esta cantidad de hombres luchadores y de cierta manera a través de su intuición y de su capacidad de convencimiento y su inteligencia estratégica, definirles un montón de cosas sin que ellos se den cuenta. Una mujer excepcional, realmente una mujer excepcional, como muchísimas que han existido en el mundo y en América Latina. Porque sí, con todo respeto para el Freddy, pero yo creo que las mujeres iban haciendo al mundo, iban tejiendo al mundo así como muy por debajo, muy por el ámbito de las colchas, no estoy hablando de sexo, muy por el ámbito de las colchas, es decir, en aquello que calienta y confronta, ¿no es cierto? Que vas Entonces, tejiendo también. exactamente, que van tejiendo, las mujeres tejen el mundo. Y los hombres, claro, a veces como que no quieren integrar ese tejido, pero que luego van entendiendo por dónde están las coyunturas, ¿no? Del macramé, por decirlo de alguna manera. Y eso es un poco lo que pasaba con Manuela y con lo que pasó con muchos personajes de la historia a los que les debemos un tema fílmico y un tema artístico, ¿no? Por ejemplo, Quilago, la mujer solar, que es algo espectacular. Le debemos muchísimo a ella, le debemos a Isabel de Godán, todo este tema fascinante de la época de las mediciones, ¿no? Y de Humboldt y de Godán y demás. O sea, hay mujeres increíbles en el Ecuador y en el mundo entero, y hombres increíbles también. El ser humano en general es increíble en todas sus facetas. Yo prefiero pensar que el ser humano es eso, ¿no? Es un poco la expresión de la divinidad y del cosmos, ¿no? Y que sería maravilloso que todos pudiésemos encontrar esa dinámica que existe en todos. Ujú. Mira que yo quería empezar ahora el programa de aquí hacia atrás, no del inicio, no te empecé preguntando ¿y dónde nació? Y Rosa Victoria, ¿y cómo fue su niñez? Y la. Porque ya hice un programa hace algunos días con alguien, lo hice así, pero es bueno ir variando. Entonces, luego vamos a topar el tema de tu mundo, de cómo naciste, de quién sacaste aunque sí sé yo de quién sacaste tu espíritu teatral. Eh, Ahora quiero hablar con Freddy sobre una cosa que es sumamente importante en el arte de la lectura y de la escritura. Freddy, tú me has dicho que comenzaste a leer tus primeros libros con libros obvios, con libros que eran de conocimiento público y que todos los teníamos, como el Coquito que dices tú, y que poco a poco fueron influyendo en ti estas lecturas de las historias de vaqueros y de las historias de guerras, etcétera.
Sin embargo, yo veo ahora un Freddy, es mi percepción, un Freddy, un ser humano de paz, un ser humano que siempre te proyecta alegría. Yo le veo a Freddy y me proyecta alegría. Eso es lo que proyecta, señor Peñafiel. Porque no me he copiado en un examen. ¿Perdón? Porque no me he copiado en un examen. Ahí se despierta el volcán encendido. Ya, Y con toda razón. ya. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito regresando a la parte de la infancia, ¿no? ¿Dónde naciste tú, Freddy? Maternidad Isidro Ayora, cuarto 412. ¿En serio? Así tal Sí, cual, te contó tu hay una madre. plaquita ahí. No, no es cierto, no hay una plaquita y no sé el número de guardo. Maternidad Isidro Ayora, eso sí sé. Eso sí, o sea, naciste en Quito, pero tus raíces Quito, están en, mis papás son de Ibarra. claro, por el apellido yo ya, por ahí ya te hice un escáner. Ya, tus padres son de Ibarra, tú naciste en Quito, te educaste en tu escuelita, no sé qué escuelita estuviste. En el colegio La Condamine estuve desde los 6 años, me gradué ahí. Antes de eso estuve en el Arca de Noé, que era una guardería en la que la rectora me salvó la vida cuando un compañero de apellido Vaquero intentó matarme, pero Matarte. sí, claro, fui víctima de bullying a los 3 años y medio. Supongo que era un accidente, no creo que me estaba haciendo bullying, pero Claro. intentó ahorcarme, entonces después me salvó la rectora. Y también tuve mi primera decepción amorosa. Una, una compañerita que yo, por supuesto, iba a ser el amor de mi vida para siempre. Y mi mamá me mandó de colación caca de perro. Ella no sabía lo que era caca de perro, entonces yo le ofrecí caca de perro, ella pensó que era caca de perro y fue mi primera decepción amorosa. Seguramente de ahí se marcó ya la vida para ser poeta. Ahorita tuve un déjà vu, no sé por qué, me dio la impresión de que ya había hablado con ustedes de esto, pero mira qué cosas, ¿no? La caca de perro y la chica no sabía, seguramente la madre no sabía de cocina, tenlo por Sí, seguro. después no, después la mamá fue mi compañera de trabajo, fue profesora y Y no, no. no había un solo día en que no le saquen cara. Pero ya las cosas ya tomaron otro rumbo, Otro rumbo. ya no querías nada con ella. Y bueno, entonces tu niñez, tu infancia pasaste en el colegio La Condamine, es decir, que debes hablar súper bien el francés, eso pienso yo. Es muy probable que un tío mío fue tu profesor de educación física, Ernesto Arroyo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Él fue mi ¿En profesor serio? de los primeros años en la primaria. Física. Mira, cómo es de pequeño el mundo. Sí, 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 pues el sí. señor Arroyo, claro, claro, claro. Y nieto del viejito Arroyo. Sí, Te sí. cuento que Ernesto es un showman, es un tipazo, ¿no? Nosotros le queremos mucho, toda mi tierra, toda la gente de Pujilí le quiere mucho porque no hay cosa que él diga que no te rías, siempre te rías. Él es ya le voy a entrevistar algún rato porque él tiene esa sal de los quiteños, pero allá en Pujilí. La sal O de los sea, quiteños de Pujilí. así es. Sí, sí, yo orgullosamente de esa tierra tan linda Hermoso. que me vio nacer. Y bueno, yo nací en el Seguro Social de la Tacunga, pero solamente de pasadita pasé por ahí, nací y volví a mi tierra. Entonces soy pujilense, totalmente. Bueno, sigamos dialogando. Después de eso te graduaste y enseguida entraste a la Facultad de Comunicación, tú, Freddy. Sí, claro, antes de graduarme yo ya estaba en la facultad, porque yo me graduaba un poquito más tarde por el colegio francés, entonces yo todavía no me había graduado y ya me tocó madrugar y dormir 2 noches en el patio, porque la selección era selección por madrugada. Entonces dormí 2 noches en el patio, me inscribí en la Facultad de Comunicación Social y me regresé al colegio a graduar. Qué bárbaro. Después me pareció una cosa espantosa eso de la madrugada, entonces me hice de la Asociación de Estudiantes y seguí durmiendo en el patio durante 3 años después para acompañar a los que querían entrar, para evitar los palanqueos, para pelearme con los profesores que querían meter carpetas y esas cosas que uno hace cuando es joven. Claro,
Claro, claro. Sí, ¿no? Cuando eres joven, quieres comerte el mundo, quieres resolver todos los problemas del mundo y piensas, si yo tuviera una casa grande o si yo fuera presidente, no permitiría que haya pobreza en mi país. Esas cosas son las que a nosotros, cuando somos niños, vamos alimentando, unos se quedan en el camino y otros seguimos soñando. Yo siempre hablo de la utopía y siempre creo, y lo digo y no es por botarles flores, pero creo que desde la poesía, creo que desde el arte de ser actriz, como es tu caso, Rosa Victoria, se puede cambiar el mundo. Bueno, yo también fui militante político, ¿no? Desde el 85, desde los 13 años. Ujú. Pasé por varios partidos políticos y sí, yo quería cambiar el mundo literalmente. Y quería ser ministro de Relaciones Internacionales. Llegué a ser ministro de Educación, bueno, Pues sí. algo es algo. Algo Mira, es algo. o sea, los sueños se cumplen. Cuando se desean, se cumplen. A veces son pesadillas, pero se cumplen. Pienso que sí, porque una secretaría, un ministerio bastante fuerte el que te tocó, muy fuerte. Como Pero dice la piensas, China, a veces cuando crees que pierdes ganas y al revés, ganas y pierdes. Bueno, ya conocí el baño del despacho y la salida del impuesto. Ya, nunca más. pero algo debió haber dejado Freddy Peñafiel en la historia educativa del Ecuador. Alguna huellita tuya debe estar ahí. ¿Cuál es esa? No sé si yo conozco de tu humildad y de pronto vas a decir, no, no sé qué me vayas a decir a la No, final. yo entré a trabajar como curriculista, yo entré a trabajar haciendo el currículo de lengua y literatura que está vigente. Ujú, Entonces creo que si algo se hizo de bueno fue ese currículo. Fueron ciertas reformas en la ley, por ejemplo, sobre el tema de la ujú, evaluación procesual, porque antes los profesores se ponían una nota por 6 meses y esa era la nota única. Entonces ahora ujú, se exigía poner varias notas en distintos procesos a través de la ley. Entonces creo que esas son cosas importantes, que hicieron cambios importantes en la educación. ujú. Y yo fui parte de un proceso que puso la educación del Ecuador en lo más alto de América Latina y mirados por el mundo. Yo fui invitado como viceministro de Educación a Londres, al Encuentro Mundial de Educación, que tenía 2 países invitados por sus reformas y sus referencias, que era Finlandia y nosotros. Ujú. Entonces, cuando se habla de Finlandia, se dice que es el país top en el mundo. La ministra de Educación de Finlandia también era ministra de Economía. Tenía 2 cargos la señora. Y señora, era menor a mí, tenía 30 años. Y el otro país invitado fue Ecuador, porque nos veían por todo lo que habíamos hecho. Procesos claro, habrá habido errores sin lugar a dudas, pero procesos que revitalizaron un montón la educación y se hicieron un montón de cosas interesantes. La historia lo va a reconocer en algún momento, lo reconocía. ¿Y qué otra cosa dejó? Pues dejó algunos amigos, muchos ex amigos. Eso. Y muchos no tan amigos, Ex amigos. Ex amigos, pues ex amigos. Mm. Bueno, para no ser tan duros, para no decir la palabra esa fea que no queremos traer a colación en este momento. Bueno, mira que yo tengo la alegría de compartir a mi hija con el Colegio Séneca, de donde es rector Freddy, y algo que me gusta es que ustedes potencian las aptitudes que tienen los chicos. Y mi hija es una chica muy de arte. Ella tiene más desarrollado el lado izquierdo, ¿no? Entonces, le gusta mucho pintar, le gusta cantar. Y yo veo que en el colegio sí han hecho mucho por potenciar y por sacar a flote este tipo de Habilidad. representaciones que ella las hace. Me gusta. Y eso también es muy de agradecer, Fred, muy de agradecer. claro, cuando tengo un niño que le va mal en matemáticas, pero le va bien en canto, prefiero fortalecer el canto y ya las matemáticas se aprenderán luego. Es Ah, decir, si tengo una pasión
y un dolor. Trabajemos la pasión primero, después trabajamos lo que duele. Exactamente. Algún rato yo conversaba con Pau, que era la tutora de mi hija, y yo le decía que me preocupaba el tema de las notas, y me decía, a ver, tranquila, deja lo académico con nosotros lo resolvemos, tú encárgate de la formación en casa de tu hija. Y eso me dejó una tranquilidad enorme, ¿no? Una tranquilidad grandísima, porque no es que estoy, bueno, sí le digo qué deberes tienes, ya Rafaelita vaya a hacer sus deberes, etcétera, pero sí me dejó esa tranquilidad de saber que detrás de una escuela, detrás de un colegio, hay gente que es muy humana, que no solamente le interesa tener alumnos y un montón de alumnos y un montón de alumnos y sacrificar tus días y tus noches para que mi colegio no baje de categoría a nivel de inglés, por ejemplo. Lo estoy hablando por X colegio, pero bueno. Entonces, yo tengo mucho que agradecerte en ese sentido a ti, Freddy. Y bueno, vamos a seguir ahora. Déjame preguntarle dónde nació la Rosita Victoria. Rosa Vic, le digo yo. Yo siempre le digo Rosa Vic. Creo que nadie le dice así. ¿O sí? Yo nací en Quito, Ecuador, por supuesto. Soy oriunda de la Plaza del Teatro. Mi familia tiene una casa patrimonial que se llama la Casa Pardo, que es en donde yo nací, en la Guayaquil y Oriente. Naciste en la casa. En la casa, sí, en la casa. Porque yo soy un poquito mayor que ustedes, pero poquito nomás. Sí, Entonces, claro. allí nací. Ya. Y bueno, yo le conozco a tu madre. Sé que ella también es artista, actriz. Así es. Pienso Bueno, mi que mami es musicóloga, especialista en coros infantiles, generadora de métodos de trabajo para coros infantiles, productora de espectáculos. Mi papá, en cambio, es odontólogo y también estuvo dedicado un tiempo a la política. Fue concejal de Quito durante algunos periodos. En mi casa siempre se escuchó música fabulosa, siempre tuvimos artistas que visitaban la casa. Nosotros conocimos los teatros de cuando teníamos 3, 4 años. Siempre visitábamos las obras, digamos, las exposiciones de arte. Mi mami pinta maravillosamente, es súper hábil en muchos aspectos. Toca así es. 6 instrumentos. Entonces, nada, pues por ahí viene la vena. En la familia también tuvimos, digamos, mis tíos abuelos, Jorge Araujo Chiriboga y Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, compositores de música nacional. Mira, tú no sabía eso. El tío Jorge Araujo formó el primer grupo de teatro que existió antes del Ernesto Albán en Quito. Entonces, por ahí viene el asunto. Yo voy a hacer una práctica con ustedes dos y Claro. que tiene que ver justamente con sus dotes artísticos. Y es que voy a pedirle a Freddy que interprete, que lea uno de sus poemas. Si es muy largo el poema, un fragmento, y a ti que hagas un poco de teatro para nosotros. Claro, con gusto. A mí me tocó más fácil. Sí, te tocó más fácil. No, yo creo que para Rosa Victoria es más fácil ser actriz y a ti, zapatero sus zapatos, ¿no? Y a ti, poeta. Bueno, yo Estamos también fui viendo ahí actor alguna vez. la contraportada del milagro, el La milagro, poesía es el milagro. la poesía es un milagro, Qué chévere. la contraportada. A ver, veamos un textito de los más. Detrás de la poesía se llama esto, justo. ¿Cómo saber qué vive detrás de cada poema? ¿Cómo entender los engranajes de palabras que se suman para hacer versos? ¿Dónde se van a vivir las palabras que no se usaron en los versos primeros? Detrás de la poesía no viven duendes juguetones de palabras. Vive el poeta,
agazapado, con su tijera y su tintero, su caja musical de resonancias, piedritas que suenan. Detrás de la poesía vive el poeta con sus dolores y sonrisas y una funda de palabras que ya no usa, que se gastan, que se caen. Detrás de la poesía no encuentras nada. Hermoso, hermoso. Hermoso. Yo me transporté y estaba viviendo toda esa historia. Lindo, Freddy, lindo. Además tiene una capacidad de declamación y una linda voz. Sí, 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 Muy- sí. Muchas gracias. Me han dicho que declamo mucho. Yo declamo cuando llega fría la comida, cuando no me dan suficientes papas. Ay, Reclamas cuando hacen lo que quieres. Reclamas Declamo cuando me hacen tener idas. ay, muy bien. Sí, sí, como tú dijiste, Rosa Victoria, linda voz, buena pronunciación, y aparezco de estas que eligen, de estas de estos De jurados. las cosas del concurso. Ajá, Reina de Quito. muy buena voz, buena interpretación, vocalizas bien. Yo creo que más que nada te metes en tu poema, ¿no? Vives tu poema. Y cuando escribes, lo vives, y cuando lo lees, lo vuelves a vivir. Y ahorita leíste de una manera y posiblemente mañana lo leas de otra manera. Se me Yo ocurre a soy mí. un lector en voz alta. Mm, ¿Por qué? Porque soy profesor. claro. Entonces yo a mis alumnos les leo cuentos, les leo poemas. Tengo alumnos de hace 30 años que se acuerdan todavía de algún texto que les leí en clase hace 30 años, Qué chévere. porque de eso se trata. Claro. El otro día invité a mi programa cuando todavía podíamos ir al estudio de la radio antes de la pandemia, a un ex alumno mío que es músico, Fernando Pacheco, que vive en Estados Unidos. Ujú. Y él fue con una alumna que le estaba haciendo de manos de acá, de qué sé yo. Y yo empecé a leer un texto ahí en el programa y ella empezó a llorar, pero de una manera desconsolada. Entonces tuvimos que hacer un correo. ¿Qué te pasa? Me dice, ay, es que volví a mis 15 años. Oh, Y dije, ya, lo logramos. es- Logramos hacerle llorar. Lo Bueno, logramos. Freddy, ¿qué te parece si ahora nos trasladamos al cine imaginariamente, aquí en Galería de Palabras, y le hacemos interpretar, no sé qué papel se te ocurre, Freddy? No, y si lo que ella quiera, yo no voy a dar ningún papel. claro. Puede ser a Manolita. Es que dar la posibilidad de A interpretar lo que Manuela. pueda. Dele, lo que Porque usted quiera. tenemos aquí un tiempazo. Más bien voy a hacer una frasecita muy pequeña del personaje que tengo ahora en nuestra obra del mayordomo que se está presentando en el Teatro Bolívar con muchísimo éxito, que es una comedia. Este personaje del mayordomo que yo interpreto es una jueza que luego es ministra de Justicia, que básicamente es una crítica mordaz hacia lo que está sucediendo actualmente con el tema de la justicia. Entonces esta jueza es un bipolar, ¿no? Entonces le gusta, ella habla con el mayordomo, que es, digamos, su coprotagonista, porque es un venezolano que ha venido al Ecuador en busca de un trabajo y por una confusión llega a integrarse en la casa de la jueza, y entonces la jueza le recibe en una escena medio complicada, en donde ella piensa que él es un ladrón. Entonces un poco ella le dice lo siguiente, le dice: ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy jueza de la Corte Suprema y no me venga con pendejadas, porque yo hago así y levanto las piedras del encuentro donde sea, porque seguramente lo que usted quiere es involucrarme a mí con alguna porquería como en el Investigation Discovery. Usted lo que quiere es matarme, hacerme pedazos y meterme en una valija diplomática. Qué bien, muy bien, Rosa Victoria. Te salió perfecta, como cuando estás con miras. Exacto, bonito. Como cuando no salía al aire por culpa del Danielito. Pero yo quiero detalles. Se copian los exámenes. Yo quiero detalles de la obra. ¿Dónde, cuándo, cómo? Sí, ¿Dónde es parqueamos? justo lo que yo quiero saber, así como también después te voy a preguntar a ti, Freddy,
dónde están vendiendo el libro, etcétera. Rosa Victoria, sí, la obra, ¿dónde podemos ir a verte? Porque ahorita La ya obra con es en temporadas específicas, el 29 y el 30 de noviembre en el Teatro Bolívar, que tenemos un espacio muy especial que se llama Il Teatrino, porque todo teatro como el Bolívar, que es un teatro grande y digamos muy icónico, tiene siempre un teatro más pequeño para formatos más pequeños artísticos. Entonces presenten esto que se llama Il Teatrino, que no les voy a contar qué es para que vayan, que es un espacio súper chévere, que se opera el teatro en realidad en las tramoyas, se opera el teatro en la zona del stage, ¿no? El teatro normalmente se opera de norte a sur, en este caso el teatrino se opera el mismo teatro, pero de este a oeste. Es una cosa muy chévere y es una obra muy divertida, pero que tiene como objeto hacernos pensar sobre todo lo que está pasando en el ámbito político. Nos encanta la política también. verla desde otro punto de vista, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Has contemplado algún momento hacer un monólogo, Rosa Victoria? A mí me gusta mucho interactuar con los otros actores, pero sí, dependería de la obra muchísimo, pero lo que más quisiera hacer yo este rato, me gustan mucho los personajes de carácter, los personajes históricos, y estamos escribiendo algunas cosas como la vida de Isabel de Godán, por ejemplo, con Carlos Piñeiros y con algunos otros directores, y seguramente vamos a montar algunas obras de este estilo, un poco más de teatro estilo español, ¿no? Porque últimamente lo que estamos recibiendo como teatro más bien son stand-up comedies muy ligeros, a veces demasiado ligeros para la categoría real del teatro en general. Así es que nosotros nos hemos dedicado, somos un grupo de como 10 actores, 12 actores, que lo que hemos formado es esta compañía de teatro en donde todos podemos hacer muchos personajes mucho más interesantes y tener una propuesta actoral y teatral más nutrida. Mira, yo voy a hacerte una propuesta más que una pregunta, y es una propuesta que va desde mi realidad de niña de una ciudad pequeña, como es Pujilí. Y es esto de descentralizar el arte en todas sus aristas, como decía yo al inicio. Descentralizar. ¿Por qué? Porque todo está en Quito. Todo está en Quito. Hay algo, se hace algo, se hacía algo mucho más cuando mi mamá era jovencita, era niña. Las veladas eran el pan de cada fin de semana. Y las veladas, bueno, formaban buenos actores en ese tiempo. Claro. Pero ahora te digo sinceramente, no hay teatro en la Tacunga, no hay teatro me estoy refiriendo al accionar. Teatro sí hay, es de la Casa de la Cultura. No hay teatro en Pujilí, no hay teatro en Saquicilí, pienso, en Salcedo, quizá en Piñas, quizá en Playas, quizá en Zaruma, me imagino, que no hay teatro. Como tampoco hay noches de poesía en algunas ciudades de nuestro país. En algunas provincias, como por ejemplo Loja, sé que hay. El FIAP, todos los años. Sí, pero 2 semanas. Pero sí hay una responsabilidad sumamente fuerte sobre los hombros de ustedes para tratar de hacer esto una representación a nivel nacional, que no solamente se quede aquí en Quito, no solamente se quede en el teatro en el que tú estás a cargo ahora, que es el Teatro Sucre, que no solamente... Bolívar. Perdón, Bolívar. No importa, son teatros hermanos, no hay lío. Así es. Pero Bolívar le mandaba Sucre. Exacto. Ahora Bueno, sí hay una responsabilidad muy grande de parte de ustedes para que, bueno, la digan, y por qué no esta obra, llevarla, consultar con la Casa de la Cultura, consultar, hay núcleos de la Casa de la Cultura. Precisamente, Irini, te perdono la interrupción,
Nosotros planeamos llevar esta obra, ojalá antes de marzo, por las principales ciudades del Ecuador. Por supuesto, el tema de trasladar un espectáculo tiene unos costos a veces un poco complicados. Y la verdad es que nosotros no tenemos esa categoría de artista complicado, ¿no? Pero sí ese es un elenco de 8 actores, el director, los técnicos y unas especificaciones de luces y sonido y de ambientación, que sí es un poco complejo a veces, pero estamos buscando la manera de llevarlo porque precisamente esa es nuestra idea, que todas las personas puedan reflexionar sobre el momento político a través de la risa, entre comillas, y de la obra, ¿no? Y sí, el Teatro Bolívar tiene un proyecto muy importante que lo tiene también el Ballet Ecuatoriano de Cámara y la Orquesta Sinfónica, de llevar el teatro fuera del teatro, llevar el teatro a las plazas públicas, llevar los teatros o el teatro, lo que esté haciendo el teatro, a diferentes escenarios en el Ecuador, porque sabemos que esa es una de nuestras responsabilidades sociales. Y también tenemos como objetivo en el tercer piso del Teatro Bolívar la creación de una escuela de canto, teatro y danza para musicales que beca a muchos estudiantes que tenemos de provincia, precisamente con este objetivo, para que ellos puedan ser un semillero de generación de actividades artísticas y de espectáculos en otros lados del país. Así es. Qué bien por esa iniciativa. Y qué bueno que les pregunté, porque sí me he sentido un poco desilusionada, porque sí, o sea, mira, son pueblos con una riqueza cultural muy grande, muy grande. Y de hecho Pujilí se llama Emporio Musical porque han salido grandes compositores, escritores, etcétera. Pero sí veo que últimamente ya todo está acá, todo está centralizado. Como te digo antes, las veladas eran cosa de el pan del día, ¿no? Las Claro. veladas en los colegios, en las escuelas. Y esa responsabilidad de que ahora los chicos, la juventud y los adultos también puedan mirar obras de gran importancia, las puedan mirar, las puedan observar y quizá a costos módicos, no onerosos. Es grande esa responsabilidad y la dejo en manos de ustedes, ¿no? Y yo quiero hablar por mi gente. Yo acepto esa responsabilidad, yo la acepto y entiendo que el Freddy también. Yo soy, mi grupo es más fácil, soy solo uno. Claro. Exacto. Si me invitan, voy nomás. Exacto. Freddy, tomada la palabra. Tomada la palabra. Bueno, de hecho, el Festival de Poesía Paralelo Cero, en donde se lanzó el libro, tuvo su sede, una de sus sedes en La Tacunga. Y entiendo que un par de poetas también bajaron hasta Pujilí. A mí me tocaba ese grupo, no pude ir por temas familiares, pero sí, o sea, el rato que la Asociación Lírica de Pujilí me invita a presentar mi libro, yo voy encantado. Sí. Yo me pago el hotel y la comida. Sí, un poco así hacemos todos, ¿no? Porque nuestra necesidad de comunicar y de dejar, digamos, este legado y esta posibilidad de reflexionar a través del arte es única. Y muchas veces todos hacemos eso, ¿no? Nos pagamos el hotel y la comida con tal de conocer gente y hablar con gente y entender y compartir con la gente nuestras posibilidades. Así es. Bueno, entonces yo les tomo la palabra a cada uno de ustedes. Voy a llamar al notario segundo de la notaría primera. Exacto. para que firmen ustedes. Esto ya está ahí, ¿no? Esto ya queda en las redes, entonces ya no se me escapa. Exacto. Yo quiero invitarte a ti, que tú tienes una parte logística bastante mínima, mi querido Freddy, y hasta que Rosa Victoria también ya se las arregle por ahí.
pero sí quiero invitarte para que vayas a Pujilí. Te cuento y les cuento. Hace algún tiempo atrás, cuando había ese romanticismo de la revolución, yo tenía unos 12 años, por ahí, 12, 13 años, había en Pujilí el taller Sinchi Runa Cuna. Sinchi Runa Cuna quiere decir en quichua, tierra de hombres grandes. Ujú. Ahí se reunían los chicos intelectuales, aquellos que salían de Pujilí, que venían de Pujilí a Quito a estudiar, qué sé yo, comunicación social, generalmente eran ellos, o los que estaban en la Facultad de Artes, y los fines de semana regresaban, y en este sitio tan chiquito que estaba en la casa de mi abuelita, en el taller Sinchi Runa Cuna, ahí se dedicaban a hacer sus trabajos culturales. Yo estaba en cuarto curso del colegio, estudié en el Sagrado Corazón de Jesús de la Tacunga, cuarto curso, y convocaron a un concurso de poesía. Y como yo he sido un poco atrevida desde chiquita, entonces dije, voy a hacer poesía, voy a hacer una poesía. Y mi poema se llama La vejez o caso de la vida. Y hablaba sobre vivencia que te lleva hasta cuando eres una persona adulta mayor y cuando tú regresas a ver y dices qué cumplí y qué no cumplí de mis sueños cuando era niño y cuando era joven. Esa es en sí la esencia del poema. Este poema lo calificaron algunas personas, entre ellas estuvo Ulises de Estrella y otra persona de la Casa de la Cultura, que no recuerdo quién fue, algún poeta así muy, muy reconocido, Ulises de Estrella, y se me fue el nombre de la otra persona, y mi poema quedó en segundo lugar. Desde ahí hago algo de poesía, me gusta hacer algo de poesía. Algún rato te haré leer para que tú estás por ahí todavía, Freddy. Yo aquí ¿Sí? estoy, Rosa Victoria creo que se salió. Para que tú leas mis poemas bueno, los veas y me digas si están bien o están mal. Entonces, mira, antes sí había este interés por parte de los jóvenes estudiantes, ¿no? De los que venían acá. Y ya te digo, era la época, la efervescencia de la revolución, de que queríamos cambiar todo a través de la palabra, a través de las letras, a través del arte. Y que ahora también no creo que estemos muy lejos de esa realidad. Pero había el interés de los muchachos. Hoy se han volcado, los jóvenes tienden, la mayoría, y yo veo y me quedo asombrada que la mayoría, tú les preguntas, ¿y qué quieres estudiar o qué estás estudiando? Todo el mundo te contesta medicina. Todo el mundo dice medicina. Y a una gran mayoría, a una gran parte de esta mayoría, les he preguntado, ¿y por qué? ¿Y sabes qué me contestan? ¿Saben ustedes lo que me contestan? Porque ahí se gana plata. Entonces yo me quedo así como, wow, ¿a dónde hemos llegado? Pero bueno, ese es tema de otro momento para hablar. Quiero agradecerles mucho por esto, por la asistencia a este programa. Quiero decirles realmente que me siento muy honrada con ustedes dos grandes personajes que a cada quien conocí en su momento, a ti más que a Freddy y Rosa Victoria, porque hemos compartido una amistad así como bastante estrecha. Freddy, ojalá la vida nos permita seguir compartiendo territorio, ¿no? Y seguir compartiendo muchas otras cosas más. Agradecerles nada más y qué bueno que hayan estado ahora compartiendo con el público nuestro estas maravillas de las que ustedes han hablado, estas historias, estas vivencias y los sueños que ustedes tienen. Aunque nunca les Listo, Irina, pregunto,
Muchísimas gracias la invitación, un honor haber estado en tu espacio, un honor haberme encontrado con Rosa Victoria también a los pocos años, 20 años. Poquito. Poquito, no pasa nada. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes y esperando la invitación a Pujilí. Sí. Claro que sí, no te preocupes. Ahora Pujilí ya tiene un subnúcleo de la Casa de la Cultura. Entonces yo voy a hablar con los chicos de allá, con la gente de Pujilí, y no va a pasar mucho tiempo para que tú seas invitado Ahí a estaremos. tu obra, ¿no? Muchas gracias. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. A ver, Qué- una qué- pregunta, no qué te gusto vayas es todavía, verte Freddy. los años. No te vayas, Freddy, todavía, por favor. ¿Dónde compramos, dónde adquirimos tu libro? Bueno, yo Eso tengo un no problema nos ahorita con... Sí, tengo un problema con el SRI, no tengo facturas, entonces no está en las librerías. Lo estoy vendiendo directamente yo por ahora. En Twitter, ¿Algún número Rompecabezas de teléfono? 24. Sí, bueno, en Twitter es más fácil, Rompecabezas 24 en Twitter, Freddy Peñafiel en Facebook. El teléfono es 099-141-7062, pero nadie se acuerda jamás de los teléfonos, entonces. En Twitter es más fácil el Rompecabezas 24, ahí estoy todo el tiempo. No, si tú Y dices el número queda registrado aquí en el programa, porque el 099-141-7062. Mm, se fue un... 099-141-7062. Pareces Repíteme, el mejor de por la favor. televisión española. Buenísimo. Por favor, repite nuevamente. 099-141-7062. Muy Sería bien, bueno de que vaya a trabajar en el call center del Instituto Ecuatoriano de de Seguridad. seguridad social. Muchas gracias, Irinita querida, de verdad para mí ha sido un gusto enorme. Gracias, Freddy. Te abrazo con mi corazón, muchísimas gracias, Irina. Gracias a Y Dani, te quiero agradecer a Dani que también le veo a los años. Qué chévere. Mis ex Danielito, compañeros. nuestro asistente de sonido y de imagen. Gracias, qué gusto. Vengan Hasta al teatro. luego, muchas Les invito, gracias. vengan al Seguro, teatro. dijiste que el 29 y 30, ¿no? ¿A qué Sí, hora? a las 17 horas del sábado y a las 16 del domingo. En el Ya. teatrino. En Il Teatrino, exactamente. Teatrino. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo muy Ya, Adiós, vamos. hasta luego, gracias. Ya. Chao. Un gusto verles a todos y gracias por estar en nuestra sintonía y ver este programa que les invita cada miércoles a hacer una cita con la cultura, con nuestra cultura. Gracias a Daniel por su asistencia técnica. Le mandamos un abrazo grande. Yo creo que ya son los pocos programas que están junto a nosotros porque tiene algunos proyectos personales que realizar, entonces ya me dejará sola, triste y abandonada, pero ya tengo que buscar la manera de salir adelante con este programa. Así que Dani, chao, nos vemos el próximo miércoles y a ustedes amigos, amigas, gracias por tenerme en sus hogares. Un abrazo gigante.